Buenas tardes, soy Fabio Osorio y el día de hoy voy a presentar el sexto capítulo de BTS con la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy voy a enfocarme en lo que es el sistema de frenos. A continuación podrán ver la tabla de contenidos que abordaré durante esta sesión. Bueno, lo subdividí en tres partes, principalmente los sistemas de frenos que hay actual, los más utilizados, los componentes de estos sistemas de frenos y algunas precauciones algunas precauciones que toca tener para conservar más tiempo, o sea, que funcione mejor el sistema de frenos. Listo. Primero, ¿qué es el sistema de frenos? El sistema de frenos es el encargado de reducir o pues frenar las partes móviles del vehículo. O sea, las partes están en contacto con el suelo. Y pues, dependiendo del modo de actuación, se pueden subdividir en tres tipos de sistemas. Los frenos hidráulicos, los frenos neumáticos y los frenos hidroneumáticos, que es la combinación de los dos anteriores. Los frenos hidráulicos son el más común y son los que utilizan principalmente en turismo y pues también los que utilizan los vehículos, mejor dicho. Su funcionamiento depende de la compresión del fluido dentro del circuito de frenos al pisar el pedal, que actúa sobre la zapata del freno del tambor o sobre los pistones de las pastillas, dependiendo pues lo que abordé más adelante. Bueno, los frenos neumáticos funcionan similar al freno hidráulico. La única diferencia es que se utiliza aire comprimido y no líquido. Pues su función es principalmente en vehículos pesados como autobuses, camiones o maquinaria pesada. Bueno, y pues como dije, el freno hidroneumáticos es la combinación de los dos anteriores. O sea, este tipo de sistema de frenos combina o sea, lleva un sistema con aire comprimido que proporciona una fuerza frenada, pero el que ejerce la mayor fuerza es un líquido. O sea, el aire funciona es como un apoyo, como un auxiliar. Bueno, y ya como tal los distintos sistemas de frenos que hay se dividen en dos tipos de frenos específicos, que son los frenos de disco y los frenos de tambor. Los frenos de disco son los tipos de freno más eficaces y son los que cuentan con más variantes, por así decirlo. Funcionan de manera bastante simple. Al pisar el pedal del freno, este se libera un líquido que va directo a unos pistones que empujan las pastillas de freno, haciendo pues que rocen, que genere fricción contra el disco, y esto hace que pues la velocidad del vehículo disminuya. Y pues esto es más eficaz justamente porque la pastilla solamente puede cambiar después y ahorra más trabajo que igual a la continuación. Bueno, y ahora el siguiente, que es el frenos de tambor, es el más antiguo que se utilizaba antes de que llegara los frenos de disco. Es un sistema de freno que pues justamente porque ya ha sido reemplazado por el freno de disco ha ido desapareciendo. No obstante, pues aún quedan algunos modelos de automóvil que utilizan este freno, pues porque son más baratos que los frenos de disco, pero pues son más pesados y tienen otras ventajas. Tiene un mecanismo de funcionamiento muy sencillo, pues cuando pisamos el freno, un par de zapatas, similar al otro, pues solamente que en vez de una pastilla son zapatas, que hay dentro, que hay dentro ahí, que activan un tambor asociado a cada neumático que produce un rozamiento. Este hace que vaya perdiendo velocidad continuamente. Lo único problema es que como aquí no se puede disipar tan fácil el calor, entonces pues más fácil que se dañe el tambor del freno. Bueno, y pues los frenos hidráulicos se pueden dividir en tres, como así decirlo, como tres variantes que hay. Los frenos de tipo disco adelante y tipo tambor atrás, que son los que se usan normalmente en vehículos de gama media, por así decirlo. Los frenos de tipo disco adelante y atrás, que son los que se han ido diseñando, que son más modernos, que son pues de autos a gama alta por su elevado costo. Y por último los frenos de disco tambor, de tipo tambor adelante y atrás, que ya son pues, los vehículos ya viejos que técnicamente están descontinuados o casi ya no hay. El otro freno, que no es tan principal, es el freno de mano o freno de estacionamiento. Este actúa mecánicamente sobre las llantas traseras del vehículo a través de un sistema de varillas o cables, pues que son vallas de acero,
que se accionan por una palanca que está al lado del conductor. Normalmente hay una palanca o puede ser también un pedal o un botón, pero normalmente es una palanca. Lo que hace esta palanca es aumentar la presión del frenado. En todo el cable compensa la diferencia del movimiento de las varillas. Al girar la palanca hacia arriba se ubica la varilla en el trinquete y se desliza por los dientes del sector, quedando fija en la posición deseada. Hay una varilla de tiro que ala los cables que accionan el mecanismo de frenado, ya sea frenos de disco o frenos de tambor, pero pues ambos son detenidos completamente al activar esta palanca. Bueno, nosotros no es un freno, es más como un sistema que se le incluyó a los frenos, que es los sistemas de frenos ABS. Esto lo que hace el sistema es detectar la velocidad de giro de cada una de ellas, de las llantas, y transmite la información a la unidad de control. Si se detecta que hay un descenso importante en la velocidad, el sistema modifica la presión del frenado de cada rueda individualmente, lo que hace que sea un sistema mucho más inteligente, con el fin de, como se muestran las imágenes, el auto pueda controlar las curvas o controlar los frenados intensos. Esto evita pues también que las ruedas se desbloqueen y lleva a un frenado seguro, donde el conductor puede mantener el control de su auto. Las componentes más importantes del sistema de frenos ABS son los sensores de velocidad, la unidad eléctrica de control, las válvulas moduladoras de presión, el cilindro de diafragma, la válvula de pedal de freno, el tanque de aire comprimido y las ruedas dentadas. Para el funcionamiento del sistema de frenos ABS, todas sus partes se comunican entre sí y brindan un frenado en el cual las ruedas no patinen y el conductor tenga aún más control sobre su vehículo. Bueno, ahora ya entrando en lo que son las partes como tal del sistema de frenos, la primera sería el pedal. Pues el pedal no tiene mucha ciencia, simplemente es una palanca que pues uno pisa y que se conecta con el booster, que ya voy a hablar a continuación de eso, para generar presión. Para pues, depende de qué tanto pise, pues el freno, hay mayor fuerza sobre el freno o menor fuerza. Y pues ya la siguiente parte, que es lo que yo hablo, es el booster, o el servofreno también, que también se le llama así. Este elemento lo que hace es permitir incrementar la fuerza del pedal, o sea, la fuerza que yo ejerzo sobre el pedal, esto lo que hace es incrementarla. Su funcionamiento se basa en usar la fuerza neumática, principalmente pues el vacío que se produce por el motor, y pues se conecta al múltiple de admisión, el cual va tomando esa fuerza de succión que produce el motor para generar un vacío que es controlado a través de una válvula. Pues, como digo, básicamente es un conjunto de cámaras, una de presión constante y una de presión variable. Entonces pues lo que hace es que cuando la cámara de presión constante siente esa diferencia en la otra cámara, se abre una válvula y pues entra la presión atmosférica y llena la cámara. Esto produce que la diferencia de presiones haga que el vástago se contraiga, y entre mayor se aumente esta área, mayor será la fuerza que va a ir sobre el vástago. Esa presión se aplica a la bomba de freno y se obtiene una fuerza variable de frenado dependiendo de qué tanto sea la fuerza que yo aplique, a pesar de ser una ligera fuerza en el pedal. Bueno, pues este sistema, el booster, se empezó a incluir en los autos a partir de los años 80. Porque pues antes de eso eran muy pocos autos los que lo tenían, ya autos de gama alta de esa época. Pues ya pues actualmente todos los vehículos lo tienen. Bueno, y el otro dispositivo de accionamiento que hay es la bomba de freno. Esta va conectado al booster. Hoy en día se usa pues una bomba de doble pistón, que es como si hubiera pues dos bombas de las que hablo en una. Esto con el fin de que pues si llega a fallar uno de los dos mecanismos que hay, el otro pues sigue funcionando, dándole tiempo al conductor de pues arreglar el otro sistema. Pero igualmente pues posee un solo depósito para el líquido de frenos y dos salidas que dependen del fabricante, pueden ser para las llantas traseras, las delanteras o en diagonal, que controla una llanta delantera y otra trasera, y la otra delantera y trasera, algo así. Bueno, lo siguiente son las válvulas de control que hay dentro del vehículo. Estas válvulas, pues ante la necesidad de incrementar la seguridad del automóvil, se han incorporado para que pues el momento de frenar haya mayor estabilidad, ¿sí? En el caso pues, este es el caso pues cuando no hay frenos ABS, porque pues cuando hay frenos ABS esas válvulas ya no son necesarias.
porque pues hacen exactamente lo mismo. La función de las válvulas pues es dar equilibrio o estabilidad al sistema e indicar el control si algo anda mal en el sistema hidráulico. La primera válvula de la que voy a hablar a continuación es la válvula de presión diferencial. Esta válvula se conecta de manera inmediata a las dos líneas de salida de la bomba que mencioné anteriormente, junto con un émbolo para verificar una diferencia de presión. Cuando se pisa el pedal de freno y pues existe una falla en el circuito de las ruedas, el cilindro maestro no puede generar presión. Pues no puede generar la misma presión en el circuito que falló. Si existen presiones desiguales, se activa un testigo, que es lo que justamente hace esto. Si no hay la misma presión, si no hay presiones iguales, se activa un testigo para alertar al conductor de que hay algo mal en el sistema de frenos. La siguiente válvula es la válvula dosificadora. Esto lo que hace es evitar la aplicación de los frenos delanteros antes de tiempo. Normalmente, como dije, los frenos de disco están adelante y los frenos de tambor atrás. Entonces lo que pasa es que cuando uno frena, se activan por unos creo que sí, son como 10 milisegundos que los frenos delanteros se activan primero. Entonces, para que no haya esa descompensación del accionamiento de un freno y el otro, está esta válvula dosificadora. Esto normalmente se emplea, como dije, en vehículos de tracción trasera, como el tambor, los frenos de tambor tienen resortes de retroceso muy fuertes y los frenos de disco no lo tienen. Entre los frenos de disco responde más rápidamente al pisar el pedal. Listo. Y pues la siguiente válvula es la válvula compensadora. Esta se emplea en los circuitos que van a los frenados traseros para un mejor equilibrio de frenado. Esto pues evita la aplicación de los frenos cuando se pisa a fondo, o sea que se bloqueen. O sea, es para que cuando uno necesita hacer una frenada de emergencia, no pierda estabilidad del vehículo. Cuando pues esto funciona pues cuando la presión aumenta, para producir un frenado brusco, la fuerza de la presión supera la fuerza del resorte y cierra la válvula, ocasionando que los frenos traseros patinen de una forma más suave de lo que lo harían sin ese sistema. También existe otra válvula que es la válvula combinada integral, pero pues esta válvula es simplemente una válvula más grande que posee todas las que yo mencioné anteriormente. Bueno, entonces a continuación hablaré sobre también los distintos tipos de discos de freno que hay. Primeramente, pues según su material. Normalmente el material más utilizado son el hierro, el acero y de una aleación cerámica. De la aleación cerámica es la que mayor se utiliza en los autos de la Fórmula 1, ya que pues como ya saben los cerámicos son muy buenos para soportar altas temperaturas. Pues los primeros discos que se formaban eran de hierro. Pues como el hierro es un material denso y permite soportar altas temperaturas, se hizo de forma improvisada primero con esto, pero como dije, actualmente lo mejor que hay es el que se utiliza para los coches de la Fórmula 1, que llevan discos de material cerámico llamados carbocerámicos. Y pues ya según el tipo de diseño, los frenos de disco se pueden clasificar en los sólidos, los rayados y los ventilados y perforados. Los discos de freno sólido están hechos de una sola pieza. Estos discos no tienen ningún dibujo en la superficie de rozamiento y se utilizan más en la parte trasera, puesto que la parte delantera es la que mayor fuerza soporta a la hora de parar el vehículo. Y pues este diseño es el peor que disipa el calor. Es una desventaja. Los discos del freno ventilados solucionan el error que había en el tipo anterior, ya que gracias a su diseño lo componen dos discos con una separación intermedia de canales que permite disipar el calor, generando un efecto ventilador en el interior de ambas piezas. Este tipo de disco de freno es el más utilizado en los coches actualmente por su buena respuesta a la resistencia y distancia de frenado. El siguiente tipo son los discos de freno perforados. Estos frenos van un paso más allá de los que mencioné anteriormente, ya que los discos de freno no son lisos sino que están perforados, por lo cual pues los agujeros evitan que se formen como así burbujitas, algo así, películas de agua en la superficie que están mojadas. Se encuentran en coches de mayor cilindraje y pues que alcanzan mayores velocidades para garantizar una respuesta más óptima. Están fabricados pues en hierro para compensar el hecho de que los agujeros no sean los causantes de grietas y deterioro del freno.
Y el siguiente tipo son los discos de frenos rayados. Son similares en características y ventajas a los perforados, pero pues además en contacto con las pastillas tienen un efecto de limpieza. Aunque también es cierto que esto produce que se desgasten ante las pastillas de freno. Pero pues si uno quiere mantener limpia esa parte, pues es un buen disco para optar. La ventaja respecto a anteriores es que hay menos riesgo de que se agrieten por las perforaciones, pero pues esta ventaja también trae que vaya a costar un poquito más, ya que se desgaste la pastilla. El siguiente pues es el disco de freno ondulado. Ese tipo de disco de freno se utiliza en motos de carreras, pero pues también es un tipo de disco que se puede abordar acá. Y se ha comenzado pues también a instalar en algunos modelos de coches. Además de las perforaciones y las rayas, el borde de los discos tiene una ligera ondulación. Esto consigue una reducción en el peso sin pérdida de prestaciones. Bueno, la siguiente parte son los tipos de pastillas de frenos que hay. Existen tres principales tipos de pastillas de freno que se encuentran en los vehículos de transporte: las orgánicas sin asbestos, de cerámica y semimetálicas. Las orgánicas sin asbesto, debido a su composición orgánica, no contaminan a medida que pierden material de fricción y son fáciles de desechar. Son más blandas que las mayores pastillas de freno, lo que lo hace pues sean más silenciosas, pero también implica que se desgaste más rápido por lo que son, por así decirlo, orgánicas. Sí, biodegradables orgánicas. Y pues podrían producir polvo. Son óptimas para vehículos con una aplicación más ligera que no requieren mucho frenado fuerte. Las otras son las pastillas cerámicas. Las que tienen, pues, esas pastillas tienen excelente potencia de frenado y buena disipación de calor, justamente por lo que son cerámicos. Son ideales para la mayoría de las aplicaciones normales de conducción, producen muy poco polvo o ruido y son duraderas. La mayoría de los vehículos extranjeros y nacionales están equipados con fórmulas de pastillas de freno cerámicas de fábrica, o sea, vienen equipados de fábrica con ese tipo de pastillas. Y pues la última categoría son las semimetálicas. Estas pues tienen también una muy buena potencia de frenado y son eficaces también para disipar el calor. Aunque pues son ruidosas, sí, pueden ser ruidosas y crean más polvo que las pastillas de freno cerámica. Este tipo de pastillas pues, también se ha fabricado con material de fricción que son más resistentes que la mayoría, por lo que podría generar un desgaste más agresivo en los rotores del freno. Entonces pues, no se ha recomendado usar este tipo de pastillas. La siguiente parte que hablaré es las piezas de freno o caliper de freno. Es el conjunto de piezas que ejecuta el mecanismo final del sistema de frenos del vehículo, o sea, el que empuja las pastillas de freno contra el disco para disminuir la velocidad o pues detener el vehículo. Son como así, por otra forma de decirlo, las venas o los tendones que hay en los frenos. Estas piezas, esas pinzas van sujetas al puente de la rueda del vehículo. Es una pieza básica del sistema de frenado junto con las pastillas y los discos de freno. Las piezas de frenos pues son un excelente elemento, pues obviamente imprescindible para el circuito de frenado, ya que si se produce algún fallo en su funcionamiento no ejercen presión sobre la pastilla, disminuyendo así la falta de potencia a la hora de frenar. Si esto sucede, pues el vehículo podrá virar su dirección durante la frenada y la distancia de frenado del vehículo podrá aumentar. O sea, para ser que yo estoy frenando ahora aquí y me detenga 5 o 6 metros más adelante de lo que yo esperaría que frenara el vehículo. Y pues el último elemento que hay son los cables de freno. Estos son los encargados de dejar fijos los discos o los tambores de freno según si son depende del sistema que es, si se lleva pastillas y discos o zapatas y tambor, o pues ambos. Entonces, durante el estacionamiento para evitar que el vehículo se desplace. Bueno, como última parte de esta presentación voy a dar algunas recomendaciones y precauciones para un correcto uso o cuidado, por así decirlo, del sistema de frenos. Bueno, principalmente el sistema de frenos en los autos es de funcionamiento delicado, pero de fácil mantenimiento si se hace de forma periódica. Lo primero que se debe tener presente es revisar el líquido de frenos que se encuentre en su nivel adecuado por lo menos cada 2 meses, ya que se encarga de otorgar la presión de las pinzas que contienen las balatas. Es recomendable revisar el estado de las pastillas y balatas de los frenos por lo menos cada 15.000 kilómetros, con el objetivo de evitar que si estas se terminan, rayen los discos o tambores y el proceso de reparación sea más costoso.
A diferencia pues del aceite de motor, el líquido de freno se puede realizar en un depósito transparente que se encuentra por lo general a un costado de la columna de dirección dentro del compartimiento del motor. También tener en cuenta que pues el líquido de frenos es altamente corrosivo, por lo que se tiene que tener cuidado al momento de rellenar el depósito y pues de que no caiga en la pintura del vehículo, ya que podrá pues, dañarla de forma irreversible. Otra cosa es que al momento de rellenar el depósito, este deberá ser llenado por líquido nuevo, ya que se utiliza el líquido que sobró de pronto que de la última vez, dañaría el sistema para traer humedad en un recipiente que está mal cerrado. Bueno, otra cosa que tener en cuenta es que toca estar revisando las pastillas, las zapatas y los discos, ya que las pastillas se empiezan a desgastar después de un tiempo de frenada, que puede ser mayor dependiendo si el usuario si el conductor es mucho de frenar, por lo cual será necesario estar pendiente de que cuando se escuche normalmente un ruido, de que ya se desgastó la pastilla y empieza a escucharse el metal contra el metal. Lo mismo pasa pues con el sistema de discos y los otros. Otra cosa que tener en cuenta es que no se pueden mezclar los líquidos de freno, ya que se catalogan en distintos tipos. El DOT 1, DOT 2, DOT 3, DOT 4, DOT 5 y DOT 5.1. Pero entonces pues está hecho para distintos vehículos. Entonces no se recomienda mezclar ninguno de estos líquidos en otro vehículo que no esté definido por el fabricante de que se puede utilizar o no, de que no se puede utilizar ese líquido. Y pues ya últimos dos recomendaciones. Una es verificar que no haya ningún escape en las mangueras del líquido de frenos, ya que al momento de uno frenar y que no haya líquido pues se estrellaría. Y la última es ya más como una recomendación de frenar de manera apropiada. O sea, no frenar cuando directamente se requiere, sino pues ir frenando lentamente antes de llegar a un semáforo o a una vía donde yo sé que va a haber mucha gente pasando. Bueno, y con eso concluyo mi presentación sobre el sistema de frenos. Espero hayan quedado claro todos los temas y sepan la importancia de cuidar el sistema de frenos de un vehículo. Muchas gracias, recuerden seguirnos en nuestras distintas redes sociales y estén atentos para la siguiente sesión. Gracias.